Olá, boa noite a todos. Buenas noches a Bem-vindos à todos, live do nosso querido bienvenidos irmão Pedro, al live de nuestro diretamente querido de hermano Roma, do Pedro Instituto por Vida para el Todos. YouTube del Boa Instituto noite, Vida para tudo bom Todos. com você? Buenas noches, hermano Pedro, ¿cómo está usted? Boa noite, André. Tudo Buenas noches, bem? Andrés, Nós ¿todo bien? estamos na Nosotros expectativa do estamos a início la da semana que expectativa vem. del inicio de la semana que Começar viene. Vamos a mais comenzar uma conferência una conferencia más internacional, internacional onde chegarão irmãos de donde toda a llegarán terra. hermanos de toda la tierra. Estamos aguardando esse Estamos momento com aguardando ese bastante momento expectativa. con E mucha certamente o Senhor vai expectativa. nos suprir El ainda com mais Señor palavras, mais va a direção. suplirnos con muchas palabras, más E por dirección, sinal, as coisas estão y andando muito al rápido, final né? las cosas están andando muy Nós queremos rápido acompanhar y nosotros queremos que Deus acompañar possa nos dar para que essa el Señor misericórdia nos dé esta de acompanhar o misericordia de Senhor poder acompañar al e ser Señor úteis à mão do y Senhor. ser útiles en E su mano. esse final de semana Este fin de passou, semana que estivemos pasado em São Paulo, né? estuvimos en San E Pablo nós passamos dia e y pouco lá em pasamos un Cesareia de día y Filipe. poco más en Foi Cesarea um de momento Filipo. especial para Fue un nós termos momento uma muy comunhão especial para que muito nosotros franca, tengamos una muito boa, especial né, muy com os franca y muy valentes de buena con los Davi. valientes de David. Eu creio que os irmãos Y já estão creo sabendo que que los hermanos há saben pouco ya tempo atrás, que né, hace poco tiempo atrás o Espírito começou a el nos Espíritu comenzó pressionar a a presionarnos trabalhar um pouco mais para com trabajar os un irmãos poco que são nessa más faixa con etária, respecto a los de hermanos que 30 están en anos até esa 49 anos, etapa de e edad graças a de Deus 30 a 40 os años. irmãos dessa faixa Y etária, los hermanos de esa acho que edad, 2 semanas atrás, já creo que hace promoveram 2 semanas um atrás, encontro promovieron un onde estiveram encuentro 25 irmãos donde dessa faixa estuvieron etária. 25 hermanos Foi de esta muito edad. boa a comunhão Fue e muy buena já esta comunión todos foram inseridos y todos ya no fueron serviço, ninguém insertados ficou de fora. en los servicios, nadie quedó E com afuera. isso, né, veio Y con eso uma renovação muito grande vino na una região da nossa renovación igreja muy São Paulo. grande ahí E, paralelamente, en la mesmo a región de igreja San de São Pablo. Paulo, Y no depois de Cesarea solamente de la iglesia de Filipe, San Pablo, sino essa Cesarea semana de Filipo aconteceram también várias comunhões sucedieron da varias comuniones região, né, después de Cesarea de Filipo, de DDD la región 19, DDD 11, DDD 19, de 16, 19, 11, né, eu não sei 16, qual mais, yo no sé qué más. mas eu soube que Yo muitos supe valentes de que Davi muchos se valientes de encontraram David se e encontraron estão, né, todos y bem están alinhados todos e nós bien vamos, alineados né, trabalhar para o Senhor. y Certamente o vamos Senhor a vai trabajar para el Señor, conceder y el novo Señor começo con aqui seguridad em nos dará un São nuevo Paulo, que comienzo acredito aquí en que el estado de em San outro estado Pablo. também Yo já creo que está en otros acontecendo estados isso. también ya está E por isso sucediendo que esto. Por nesta eso live que en este nós live convidamos nosotros dois invitamos irmãos dos que são hermanos justamente dessa que son faixa etária, têm justamente muita de esa edad, experiência, né? tienen Por mucha sinal, experiencia, todos nós quatro que estamos aí porque los somos cuatro que estamos engenheiros, né? aquí somos Eu ingenieros al sou fin de engenheiro todo. civil, eles são Yo soy ingeniero mecanistas, civil, ellos son ingenieros e mecánicos, nós certamente y con temos muito que seguridad compartilhar esta tenemos noite sobre a mucho que experiência compartir deles, esta noche né? sobre sus O que eles podem experiencias, ser úteis, né? Então, en qué ellos pueden ser sejam útiles. bem-vindos aí, Entonces Pedro sean Petit de São bienvenidos Paulo Pedro Petit e de San também Heitor Pablo, Guzzo de Héctor Jundiaí, Gusso né? de Jundiaí. Podem se Entonces ustedes apresentarem, por pueden favor, da presentarse, experiência. por favor, y hablen un poco de su experiencia. Amém. Amén. Boa noite, irmãos. Buenas noches, Sou hermanos. Pedro Petit, Soy Pedro de Petit, Varginha, soy de originalmente. Virginia. 2011 eu vim En el para São 2011 Paulo vine a San devido ao Pablo trabalho por causa de e desde trabajo, então o Senhor y desde tem entonces me usado, graças ao Senhor. el Señor me ha O usado. André já sabe também que Andrés sabe también, era do serviço de inscrição lá quando eu cheguei, né, André? era del servicio de inscripción Então, cuando yo llegué. irmão Pedro, ele chegou, Él eu nem llegó perguntei o nome y dele, no le já entrou pregunté ni el servindo. nombre, Foi, sino que ya entró a servir, Eu apenas já llegó. acostumei ali, já começou a servir na igreja de São Paulo. Entonces me E puse a depois servir voltei en la iglesia de interior, San né, no ano Pablo y passado, fui al para São Paulo. interior y Então, volví el año pasado a e San graças ao Senhor, Pablo. essas últimas Gracias al Señor, semanas foram muito en estas intensas, últimas assim, semanas com fueron muy churrasco intensas do aquí pessoal. En San E Pablo, também después de ali ese na Cesarei asado de que Filipe, as comimos, y allá en últimas Cesarea de Filipo fue muy as bueno, comunhões que a gente teve ali, né? en las E comuniones eu vejo assim allí, que y o Senhor estamos tem viendo que el Señor esse encargo, né, de tiene ese revitalizar encargo os valentes de de Davi, né? revitalizar a Nessa época los valientes de de David en 30 esa a etapa 49 anos, né? O Senhor está querendo de contar com a 30 a gente também, né? 49 años que el E Señor a quiere gente contar con percebeu, nosotros. Y tem visto essa percibimos, semana, y yo también percibí, que muitos estão sendo que muchos levantados aqui están nessa siendo região, levantados principalmente aqui de São aquí en Paulo, esta né? región, O en Senhor San tem Pablo. revitalizado aqui El Señor o revitalizó serviço el desses servicio irmãos. de todos estos hermanos, E o que acontecia no passado, y eu lo acho que que a gente tinha uma sucedió en el estrutura pasado, creo muito que teníamos una pronta já, estructura né? Se for muy ver, a gente buena. Si nossa miramos, geração que
la generación que era anterior a nosotros, ellos fueron los serviços, pioneros en los até servicios, mesmo nas cidades onde aún en la onde eu ciudad que yo igreja, era, eram os irmãos que los hermanos começaram a como que local da fundaron igreja, el local de la iglesia allá en aquella ciudad. e aí então, desde então assim, a Y desde gente, entonces, apesar de a trabalhar junto pesar com os irmãos, de estar junto con los hermanos nossa participando, ela ficou muito nuestra acomodada, edad se acomodó, la tinha gente de irmãos nuestra à edad se frente acomodó nossa mucho que porque já había faziam hermanos adelante o de trabalho nosotros árduo, que né? hacían todo E a el gente trabajo era mais y ali nosotros éramos más espectadores, né? Mas espectadores. graças ao Senhor Pero isso gracias al mudou Señor, aqui na vida da eso igreja. cambió Começou aquí en la muito iglesia. com os adolescentes, com os jovens, Comenzó con los mas adolescentes, los agora chegou a jóvenes nossa vez y também ahora de también estamos nosotros involucrados revitalizados aqui no y hemos serviço, sido revitalizados também en el fazer parte servicio né, y desse también mover, né, ser parte de seguir este mais de perto, mover né, a y seguir palavra. más de cerca la Então, graças ao palabra. Senhor, Entonces, gracias al os Señor, jovens valentes de los Davi que jóvenes valientes de David, estão sendo realmente que están despertados, né? siendo realmente despertados, Graças ao Senhor ali em gracias Sumaré, al ali, Señor, en a comunhão foi Sumaré, muito boa, né? la No comunión fue sábado, muy buena el de manhã, sábado de a mañana. gente viu ali Nosotros que o vimos Senhor ele quer nos que el fazer pessoas Señor assim com quiere encargo, né? hacer Basta a gente de nosotros personas con encargo. desfrutar de uma palavra Nos boa basta ali, ter um solamente encargo disfrutar una buena palabra, espiritual, mas tener un se esse encargo encargo espiritual, espiritual pero si não ese for encargo operacionalizado, né? Se espiritual realmente no não se for no fuera lugar a prática de operacionalizado fato, y né? no se lo Então, lleva a la e os práctica, de valentes têm hecho, muito eu acho que tem muito esse objetivo entonces aqui, los né? valientes de David tenemos ese Ajudar objetivo de a levar esse ayudar encargo à frente, a né? llevar ese cargo O adelante. irmão Pedro Como el hermano falou Pedro que antigamente os compartió serviços que a reunião de antiguamente serviço de São la Paulo reunión de servicio de San era muito Pablo boa, né? Com era muito muy encargo e buena, tal, con mucho encargo, mas na pero prática a gente não en la saía, né? Você ficava na práctica no teoria se ali, não salía, conseguia quedaba solo en la teoría, colocar em prática aquela y, palavra, pero no né? se podía poner en Então, práctica esa palabra. isso eu acho que a gente precisa Entonces, aprender, né? esto nosotros Assim como necesitamos os homens ali aprender, que sentiu o suspiro ali e así já como los valientes de David que reagiram, né? sintieron el Nós também suspiro y podemos fazer reaccionaron, parte nosotros también podemos ser desse parte encargo, de este assumindo encargo, as responsabilidades asumiendo e las também podemos responsabilidades y não só también ficar esperando no uma das quedamos tarefas, né? Que a esperando a gente ver qué vai, nos mandan a hacer, faz isso, faz aquilo, fica sino esperando receber esperando y uma série de recibir tarefas para alguna cumprir tarea para enquanto hacer, a para gente pode cumplir, mesmo ser proativo, sino que né? nosotros mismos debemos ser E proactivos lógico, junto com y os irmãos junto con los hermanos, juntamente teniendo comunión, encabeçados ali, siendo a gente encabezados, pode ter nosotros essa podemos iniciativa, né? A gente tener tem que iniciativa tem que ter bastante y iniciativa no tenemos que trabalho tener das mucha empresas iniciativa en nuestro e trabajo en el día a as día. empresas esperam isso Y da las gente, né? empresas esperan eso de Mas também o nosotros. Senhor com a gente não é Y diferente, né? también A con el gente Señor também no es precisa ser diferente. proativo, a gente El Señor precisa necesita personas assumir o serviço, proactivas assumir a que responsabilidade, né? asuman servicio, E tudo asuman com responsabilidad bastante y todo con excelência, mucha né? Que nem excelencia. os irmãos têm compartilhado, com Los inclusão, hermanos han né? compartido con inclusión E também aqui y también com entusiasmo, né? con Eu tô entusiasmo. percebendo Yo bastante estoy isso agora na percibiendo igreja de São mucho Paulo eso com os ahora en la valientes da iglesia en graça do San Senhor. Pablo con los Os valientes de serviços ali David. estão sendo El servicios restaurados, están né? allí O siendo Senhor tem restaurados. El esse objetivo de Señor restaurar tiene ese o melhor de objetivo de todas as coisas, né? restaurar E eu acho todas que las quando ele fizer cosas. isso, a volta dele vai estar muito mais Y entonces próxima, né? cuando haga eso, su regreso estará Graças ao cada vez Senhor más próximo. que isso Gracias al tem se Señor concretizado ali em São Paulo e que acho eso que se concretizó en San em todo o Pablo. Brasil acho que isso Y também creo que en vai todo crescer mais e Brasil mais, también né? va Com mais valentes creciendo sendo y va a haber despertados más em todas as valientes cidades do David siendo interior, despertado en todas las do ciudades del país, das interior del capitais, então país. a expectativa é alta, né? La Que expectativa que a tenemos gente entonces es possa muy cumprir esse alto encargo para que o que Senhor nos podamos deu cumplir de esse encargo que restaurar viene del todas as Señor coisas, y né? restaurar E todas fazer las a vontade cosas dele aqui na y terra. hacer la voluntad del Señor Amém. aquí en la tierra. Oh Señor Jesús. Amém, amém. Boa noite, Amén. Buenas irmão noches, hermanos. Pedro, Hermano André, Pedro, também, André, em nome de Pedro, Jesus. Meu nome é hermanos. Heitor, né? Yo soy Sou Héctor, valente de soy Davi de valiente Jundiaí. David de Jundiaí. Como o Pedro falou, Como sou Pedro ya engenheiro, né? dijo, soy también ingeniero. E sou casado Soy com a casado Carol, né? con Carol, Minha companheira mi e compañera auxiliadora. y auxiliadora. E, bom, eu sou Bueno, originalmente do Espírito Santo, da yo cidade soy de de Vila Espíritu Velha. Santo de Bela Velia, Estou aqui em Jundiaí já pero estoy en há Jundiaí pouco mais de ya 4 anos. hace 4 años. E graças ao Senhor, Y por gracias al essa mudança Señor, aí, este também cambio, continuo cooperando com a también igreja, continúo sendo útil. cooperando con la Senhor iglesia siendo Jesus. útil, Señor Jesús. E nos últimos anos Y en los últimos tenho tido a años oportunidade, né, de he estar tenido la oportunidad de estar mais muy próximo aí da próximo palavra de la profética, palabra próximo do profética, SEAP também, graças ao cerca del Senhor tive a CEPEP oportunidade también. de También passar tuve la tempo com o oportunidad SEAP no
de pasar tiempo en el CPEP, en el PAC, y eso hace mucha diferencia, Señor Jesús. Eso realmente cambia nuestra visión, Señor Jesús. Y ahora especialmente he recibido la dirección del Señor con los valientes de David. Este fin de semana fue algo muy especial realmente. En el momento que estuvimos de comunión, una comunión muy cercana, recibimos dirección, no para quedar apenas contemplando, sino de hecho para reaccionar delante de esas palabras. Y lo que me tocó mucho fue la palabra basada en Éxodo, en no dejar a nadie en Egipto. Y nosotros vemos cómo los hermanos comparten que acá en Judea y creo que en todas las localidades han tenido esa experiencia, que cuando nosotros nos envolvemos y descubrimos y nos sorprendemos con la cantidad de valientes de David que hay, eso nos muestra y nos sorprendemos, y realmente ese es un sentimiento de no dejar a nadie en Egipto, sino que es una generación que sufre mucha presión en el mundo, en la vida secular, en todos los aspectos. Hay mucha responsabilidad en la familia, en la iglesia, pero mediante eso podemos volvernos a la palabra, Señor Jesús. Y realmente el Señor no desiste de nosotros. Y también nuestras fuerzas están siendo drenadas a través de Egipto, pero el Señor quiere tornarnos útiles en su mano. Hay que tener experiencia de muerte y resurrección, tenemos habilidades y capacidades, pero necesitamos pasar por experiencia de muerte y resurrección para que nuestras habilidades puedan ser útiles al Señor. Allá en Cesarea realmente fuimos muy alentados. Amén. En el primer mensaje de Belo Horizonte, el Señor nos dio un mensaje que tiene por título Responsabilidad y Producción. Y yo creo que eso habla muy bien de lo que el Señor quiere usar en estas personas de esta edad, en la cuestión de responsabilidad y de producir para el Señor. Porque es una edad que esta gente que pasó por esta etapa, por esta edad, ya pasaron por la presión de la facultad, de la universidad, enfrentaron los primeros años profesionales que no son fáciles hasta adaptarse en la vida profesional. Y quien tiene más de 30 años ya tiene una cierta experiencia en asumir responsabilidad y producir para la empresa donde trabaja. Tiene que saber administrar los recursos. Para mí lo más importante es administrar recursos financieros y humanos. Y es para lo que el Señor nos usará aquí en su obra. Son personas que tienen una cierta madurez por encima de 30 años y pasan incluso eso y tienen mucha presión porque la empresa donde trabajan, cuando usted quiere ser bien remunerado, usted sufre mucha presión para poder producir y asumir responsabilidad, y al mismo tiempo asume responsabilidad cada vez mayor en su casa, porque allí ya son casados, tienen hijos, comienzan a criar hijos. Estas personas y todas estas presiones son buenas para que el Señor los use ahora en resurrección. Por eso que esta edad es muy preciosa para el Señor. Y en Cesarea de Filipe yo hablé de nuevo el sábado por la mañana qué significa ser un valiente de David y qué el Señor espera de personas de esta edad. Y puedo decir que esta etapa, esta edad, los primeros valientes de David están aquí, están en este live, es André Oliveira, que en realidad él representa un grupo que ya en 2017 estaba con él. Entonces, recordando cuál es
yo dije y hablé sobre la necesidad de la inclusión, de incluir a los de esta edad en la obra del Señor, la renovación de la iglesia. Entonces él me preguntó, Pedro, exactamente qué usted quiere de nosotros. A mí me gustó esa pregunta, porque esa edad, personas de esa edad son objetivos, son muy objetivos. Quieren saber sin muchas vueltas lo que realmente se espera de ellos. Entonces di aquel ejemplo de David. Él suspiró y dijo, ¿quién me diera a beber del agua que está allí en la puerta de Belén? ¿Dónde están los ejércitos? Está la guarnición del ejército de los filisteos. Y los valientes de David no preguntaron más nada. Fueron, mediante ese suspiro, inmediatamente fueron a buscar el agua y se la trajeron a David. Yo dije en Cesarea de Filipo, el registro de la historia es simple, pero para ir a buscar el agua, justamente donde estaban acampados el ejército de los filisteos, no es tan fácil. No es allá y tomar el agua. Ciertamente los valientes David, si fueran así nomás, serían muertos, sino que ellos emplearon estrategia que para mí hubo un momento en que Dios les dio sabiduría para ellos. Creo que eso es lo más importante, que no usemos nuestra habilidad natural, sino la sabiduría que Dios nos dio acumulada a través de los años y en resurrección. ¿Qué es eso de resurrección? Es que a través de la palabra profética, a través de la inmersión, y buscamos al Señor y Él nos da la sabiduría. Entonces ellos trazaron una estrategia y fueron a buscar el agua y se la trajeron a David. Entonces, ¿qué es exactamente que se espera de los valientes de David? Es eso. Es una etapa en la vida en donde yo no necesito detallar mucho. Yo no tengo que decirle, usted tiene que hacer esto o aquello. No, yo no necesito establecer una lista. En inglés dice checklist, una relación. Usted tiene que hacer esto y esto. No, ustedes tienen que desenvolver. Usen la sabiduría que Dios les da, la experiencia que tienen en la administración y hagan eso. Entonces, gracias Señor, tenemos varios valientes de David y solo necesitamos dar un suspiro. Ellos no preguntan, ellos enfrentan la dificultad y resuelven. Eso es lo que la obra del Señor necesita. Y eso traerá dinamismo a la obra del Señor, una agilidad mayor y mucha más fuerza de trabajo, mucho más personas operacionalizando con eficiencia la obra del Señor. Eso es muy importante. Gracias al Señor, eso ya está sucediendo. Para que la obra del Señor se expanda hacia África y otros tantos lugares. Gracias al Señor que tenemos muchos hermanos de esa edad que nos están ayudando a hacer todo esto. Entonces, yo estoy muy contento con eso que está sucediendo y creo que está apenas comenzando. Nosotros vamos a incluir e introducir muchos valientes de David, como yo leí en Éxodo capítulo 10. Y nosotros no podemos dejar a nadie en Egipto. Como Moisés dijo al faraón. El faraón dijo, ¿a quién quieren llevar ustedes? Como si fuese, no, nos lleven a todos. No, algunos tendrán que quedar acá en Egipto. Pero Moisés le dijo, no, van a ir todos. Vamos a llevar a nuestros jóvenes, nuestros viejos, nuestros hijos, hijas, nuestros bienes, nuestros ganados, nuestras ovejas, todo, porque vamos a ir a celebrar una fiesta solemne al Señor. Eso está solo comenzando. Está empezando este movimiento en el estado de San Pablo. Y a partir de esta conferencia, la semana que va a comenzar, la semana que viene, esto va a ser algo que se va a agitar en toda la tierra. Y yo creo que vamos a descubrir más valiente de David, más personas que pueden estar colocando todo su corazón en la obra del Señor. Nosotros podemos avanzar realmente mucho más. Por la misericordia del Señor, no es nuestra capacidad, es colocar nuestra capacidad a disposición del Señor para que Él la use en resurrección. Yo creo que el Señor va a ganar mucho
con esta etapa, con esta edad. A ver, por favor, comenten algo. Usted también, André. Hermano Pedro estaba transcribiendo el mensaje del sábado de mañana en Cesarea. Y me llamó mucho la atención esta palabra. Le estaba diciendo a los valientes de David. Esta frase que dice así. El grupo de valientes de David aún es pequeño. El Señor necesita más, envolver más. Esta conferencia es muy importante para estos momentos. ¿Sabe que tengo sentimiento del que el Señor nos va a dar una escala mayor en la obra para esparcir en toda la tierra? Y necesita de esa fuerza de trabajo para completar este ejército. Varios están expectantes por los varios encuentros, valientes de David que me llamaron. Espero que esto se amplifique, esta reacción, y magnificar para tener muchos puntos y focos de donde se incendie para que más valientes de David ingresen. Ustedes tienen que darse vuelta. Ustedes tienen que hacer siempre en comunión, bajo una dirección clara. Nadie quiere mostrar que es capaz, nada de eso, sino hay que depender del Señor, pero dentro del comando que el hermano Pedro nos dio, el Señor nos da, a través de usted, nosotros vemos y sentimos la dirección y la paz que nos estamos enfocados en lo que el Señor quiere. Y entonces así vamos incluyendo más personas, nadie trabaja individual, es héroes, no, sino vamos todos a cooperar y vamos a envolver recursos también para, entonces, la iglesia es juntarnos con los hermanos y nosotros vemos que los valientes de David ya tenemos una historia juntos, nosotros nos conocemos, servimos juntos, estábamos juntos en algo, de una manera tímida, pero ahora yo espero que con lo que vamos a hacer ahora nosotros nos seamos más concisos y estemos coexos con el TCI y todo eso. ¿Vio, André? Es lo bueno. Es bueno que ustedes, valientes de David, pueden conectarse y pueden ayudarse. Recuerde que usted me dijo, que me habló sobre San José de los Campos. Y ahora está Jundiaí, está Guarulhos, ABC Paulista, Bajada Santista. Estoy preocupado con Osasco, Barueri. Entonces, no podemos ser estanques cada uno en su ciudad. No, podemos comunicarnos y podemos ayudarnos y auxiliarnos. Los valientes de David pueden apoyar a la región de Jundiaí, pueden auxiliar a la región de San José de los Campos, la región de Bajada Santista. Nosotros podemos juntar fuerzas y usar nuestros adolescentes, usar el TCI para revitalizar la iglesia, para dar un cambio en la iglesia. Eso va a hacer, y yo creo que va a ser una fuerza efectiva mucho más de aquí en adelante. Yo creo que, como usted dice, nadie quiere ser protagonista, quiere aparecer, quiere ser el héroe, sino que todos sabemos que estamos dentro de una sola frecuencia, una sola fase, que es la palabra la que dicta la dirección, que nos da ritmo. Entonces, solo que yo espero de estas hermanos de esta edad, esta proactividad, que no quede en el pasado. Había que empujar mucho a las personas para operacionalizar algo, pero ahora, gracias al Señor, esta edad es bien proactiva y les gustan los desafíos y enfrentan dificultades, van delante del Señor y consiguen hallar soluciones. Bueno, comenten algo, vamos a entrar en el mensaje. Amém. Pode falar. No, amén, gracias, Señor. Amén, gracias al Señor. Esta palabra y ese encargo que recibimos es para ser fiel en lo que oímos y hacemos. Mediante la palabra tenemos que realmente levantarnos. Los valientes de David, ahí debemos incluir esa palabra de inclusión. Señor Jesús, tenemos experiencia muy productiva aquí en Jundiaí. Reunimos los valientes de David aquí en Jundiaí y tuvimos comunión bajo este encargo.
en Cesarea de Filipo. E Y foi um momento muito especial, irmãos. fue un momento muy especial, Porque hermanos. a gente Realmente, como surpreendeu dije, com nosotros nos sorprendimos os valentes de Davi que tinham, con los valientes e David que a que había gente aquí en Jundiaí. pôde incluir. Isso foi um momento Podemos de muita alegria para incluir, nós, y fue mucha alegría para realmente ser nosotros, prático, né? Ser y ser objetivo, ser prácticos, prático. ser objetivos. Então, podemos, né, incluir, No né, mais valentes de Davi podemos até já incluir no cuidado, né, y das también incluir igrejas da más en los região. cuidados de la Então, iglesia de foi la uma experiência región. muito positiva, não para nós mesmos, como Fue una experiencia muy o irmão falou, né, o positiva, irmão Pedro no falou, como para mas nosotros mismos. mediante a palavra, né? Os valentes No es a través de mediante a nosotros, sino que palavra a través de la reagem ali palabra y com mediante la estratégia, palabra que reaccionamos. sendo Y ahí obedientes, viene la né? estrategia y la Isso é a glória do obediencia. Senhor, né? Y ese es el Nós, trabajo del para Señor. que nós possamos Entonces, cooperar para com que a vontade podamos do Senhor, cooperar que o con Senhor la quer abençoar todas voluntad as del coisas. Señor, porque el Señor Amém. quería habilitar todas las cosas. Amém. É só comentar também essa questão Yo da quería inclusão, né? comentar esta cuestión de la Tem inclusión. muitos valentes que às vezes Hay muchos valientes estão ali inativos ali, que están ahí mas inactivos, às vezes a gente só precisa de um pero despertar, a de um veces solo entendimento, às vezes precisamos hacer outro valente Davi pode ir lá, un llamado, otro valiente de né, David chamar para uma lo comunhão llama a ali, una igual a gente comunión, fez aqui em São Paulo, como aquele se hizo acá en churrasco, San né? Pablo, un asado. Os irmãos brincaram, né? Que Y tem que usar essa acá questão do clima hasta se ali hizo para una poder broma que hay que hacer un asado para que atrair vengan, os jovens ali, para né? Os atraerlos valentes, a né? los jóvenes. Mas o que foi legal ali nessa comunhão é Pero que fue muy bueno en teve esa tanto de comunión encargo de que serviço, hubo tanto encargo y sem tanto necessidade de servicio ter mais cuidado, né? de Ali poder o pastor cuidar de las falava a gente ciudades. e Ahí a gente vimos fez uma entonces lista de serviço, de obra, que de encargo, hicimos un de servicio, una ofertas lista de servicios, de obra, do Brasil de todo, mas ofrendas, falando do mundo que também, que todo tantas Brasil y obras todo el que mundo, em tantas outros obras continentes, en otros e isso ajudou a continentes, gente a ver a eso necessidade que a gente ayudó tem a de tener la estar junto necesidad com os de irmãos, estar servindo, junto con los hermanos cooperando sirviendo com o Senhor, y né? cooperando con el Então, Señor. acho que essa Entonces inclusão é muito creo que importante esa também. Às inclusión es vezes muy a gente importante. precisa de um empurrãozinho, né? A veces necesitamos Mas un empujón, depois que você dá o primeiro pero passo, después que da el primer as paso, coisas vão acontecendo las aos cosas poucos, né? comienzan a E isso suceder. não é um negócio Vemos que no es, no de es, bicho de cabeça. A gente sabe que que no es algo tan só quer difícil. que a gente pense que é isso. Não, não, A vamos veces começar a servir, pensamos vamos que fazer, não vamos ahora, pensar nada. ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a Igual fizemos no servir? final de semana. ¿Cómo voy a hacer el Mas fin de não é assim, a semana? gente Pero vimos que dá o no es primeiro así. passo e Que cuando damos el sabendo que primer paso, é possível, né? es Servir ao posible Senhor, servir al ter Señor, tempo com a família, tener com tiempo con la filhos, né? familia, con los Então, é isso que hijos. eu queria encorajar também Y os yo irmãos quería alentar a tirar los esse hermanos estigma na cabeça que que servir saquen ese tema que servir é muito difícil, né? es Que difícil, demanda muito tempo, né? que demanda mucho tiempo. No, A gente tem ouvido muitos nosotros testemunhos hemos assim, que escuchado muchos quando a gente testimonios serve, o Senhor que abençoa, cuando né? servimos, el Señor nos O Senhor bendice. parece que multiplica o tempo, parece Parece que que el Señor multiplica el tiempo. parece que todas as coisas cooperam ali para dar Parece certo, que né? todas las cosas Lógico, tem cooperan para que problemas ainda, a gente todo ainda se tem muita solucione. coisa no dia a Claro que hay dia, problemas, tem dificuldades e tal, mas hay a gente dificultades, está com o pero coração ali servindo. tenemos un corazón Parece para que o Senhor cuida das servir nossas y coisas, né? entonces Cuida das parece que el coisas do Señor Senhor. cuida de nuestras cosas, que son sus Nossa, cosas, então y cuida las de Él y isso las nos dá um nuestras. alívio, né? E alegria Eso de nos da servir, alivio y né? alegría de estar Provavelmente servir sirviendo. ali em Realmente, Cesareia, vários servir en muitos Cesarea, chegaram meio que cara muchos fechada, mas llegaron depois así foram con cara abrindo, assim, a gente viu cerrada, que pero a se fueron alegria de poder ali abriendo y servir después hubo mucha se alegría desenvolveu, então en ver que pueden isso servir y nos ser motiva, nos prácticos para el dá a Señor. gente Y eso es un entusiasma que a gente incentivo precisa y nos para servir, né? entusiasma para servir al Então, graças ao Señor. Senhor, né? Gracias al E aí Señor. depois Y muitos también ali já depois daquela comunhão que a muchos, gente teve, después né? de aquella Muitos de comunión que São Paulo mesmo tuvimos, começaram a muchos de San profissionalizar Pablo os serviços comenzaron a que tinha ali, por operacionalizar los exemplo, servicios que había. Por antes eu ejemplo, estava mais cuidando da parte yo dos estaba cuidando convidados ali, más né? de la Em parte de los Butantã. invitados que hay en E aí a Butantá, gente já se juntou com os irmãos y da ahí parte de ya nos alimentos, né? juntamos Se juntou com os irmãos con los da hermanos recepção, de integramos o serviço recepción, para integramos los começar. servicios. O convidado ele chega para o estacionamento El ali no invitado passeio llega 7 e vai en el, subindo, então en el chegou establecimiento uma 7, jornada que va era local, né? llegando y E aí va começou a llegando al fazer esse local. fluxo, começou a pensar Entonces junto, comenzamos a o que a gente pensar pode fazer para juntos melhorar, qué vamos podemos hacer reservar para umas vagas aqui mejorar. na Vamos a reserva aqui no reservar prédio ali, estacionamientos, algo ali na lugares. recepção para eles poderem tomar um Vamos a café, poner en la conversar com a gente recepción também. algo para poder Vamos tomar un reservar café. Vamos a umas reservar un cadeiras ali dentro espacio, para poder silla para estos sentar e não ficar invitados, procurando para lugar, sentarlos botar um lugar juntos, para para que ellos no eles estén buscando ouvirem a lugar, mensagem. sino que ellos Então, estén essa bien integração com o ubicados para serviço, leer, esse para escuchar el entusiasmo, mensaje. Entonces esa integración, disposição, proatividade, entusiasmo y acho que disposición y está proactividad sendo restaurada e eu estou vendo que está os irmãos siendo estão sendo restaurado y encorajados vemos também, que los sempre hermanos valientes también no Senhor. alentados. A gente já Los fez valientes, gracias al câmara Señor, de energização esa essa cámara semana, de duas vezes energización de já. esta semana Ontem ya mesmo a gente participé en fez, dos.
Hoy tuve ese sentimiento ahí en el trabajo y nos juntamos y separamos 15 minutos para energizarnos y entramos en comunión y ya fuimos revitalizados a través del río de la vida. Y eso nos va a fortalecer bastante, gracias al Señor. Fantástico, fantástico, fantástico. Tudo isso é maravilhoso. Fantástico, fantástico. Eso es E maravilloso. Você vê, También se ve, podemos ver, passar esse encargo pra- yo pude pasar ese pra encargo Oliveira, para André no Oliveira almoço, né? con un almuerzo. É verdade. Vocês, né, por mais ocupados que Entonces, por más ocupados que están los valientes de David, pueden marcar un tiempo, a veces marquen tiempo, vamos a tomar un café juntos, vamos a almorzar juntos, né, alguna só cosa así, você consegue un toque resgatar um irmão. para que usted así pueda rescatar a un hermano. Muy bien. En el mensaje, en el comienzo del mensaje, nosotros hablamos también de los adolescentes y hablamos cómo es importante. El Señor nos dio una visión ahora. Que, por ejemplo, la nación de Israel, tomándolos como ejemplo, nosotros también queremos establecer una especie de servicio militar espiritual, un servicio militar para los ejércitos del reino. Entonces, ya que los valientes de David son para fortalecer el reino y conquistar la tierra para el reino de David, entonces la preparación de los adolescentes están siendo preparados para ser soldados del reino. Entonces el Señor nos dio el sentimiento de que así que termine la escuela secundaria o la enseñanza media, queremos que nuestros adolescentes pasen medio año o un año en el CEPEV para encarando eso como un servicio militar del reino, algo más serio. Y antes de enfrentar la facultad o antes de ir para ir a la calle a servir como misionero. Entonces, ese medio año, un año, si usted va a la facultad, si usted va medio año, el CEPEV, y si puede, el otro medio año, haga misiones en el exterior, algún lugar. Yo creo que esa complementación va a ser fantástica. Por eso va a consolidar mucho más a usted en la visión, que usted es un soldado del reino y que también ha tenido experiencia en el exterior, para que usted consolide más la visión de que usted es un soldado del reino. Y cuando va a la facultad, usted no será avalado por las ideologías tan nefastas que hay en la facultad. Y aún en las disputas políticas que son a los jóvenes les gusta entrar, pero nosotros luchamos por el reino. Entonces, gracias al Señor, Emerson Cabral de San Pablo, ya conversé con él. Yo creo que varios de ustedes se están preparando. Este sábado mismo va a haber una visita. Algunos en Zumbaré, algunos adolescentes de Zumbaré y adolescentes de San Pablo, ellos se encontrarán en Calleras. Y también se debe marcar, tener una visita a Catepeira. Y el hermano Santiago de San Pablo está marcando una visita a la Bolsa de Valores. Y otros varios hermanos están accionando para que nuestros adolescentes tengan una preparación mayor y tengan una formación más completa fuera del currículo escolar. Ellos tengan una preparación mejor. Entonces vemos que los israelenses son muy bien vistos en las grandes empresas, principalmente en las empresas de tecnología. ¿Por qué? Por causa del servicio militar pesado que ellos hacen y también porque ese enfoque que tienen son personas que saben administrar crisis, saben administrar situaciones difíciles, tienen más resiliencia, saben tomar decisiones en los momentos correctos, bajo presión, etcétera, etcétera. Nosotros hablamos eso en el domingo de mañana. No voy a repetir aquí. Entonces, queremos preparar a nuestros adolescentes hasta un punto que yo estaba acá en broma, para que ellos sean reconocidos y tenemos elementos mejor preparados que el mundo tiene. De modo que algunas empresas vienen a buscar a la iglesia a nuestros adolescentes para su empresa. Nosotros queremos preparar bien
para que sean útiles en la obra del Señor. Bueno, entonces, también antes de entrar en el mensaje, que es la auxiliadora idónea, todo lo que estamos conversando en realidad es la iglesia, es la auxiliadora idónea del Señor. Dios tiene una voluntad que Cristo encabece todas las cosas. ¿Qué es eso que Cristo encabece todas las cosas? Es hacer que Cristo sea rey. Es luchar por el reino de Cristo, eso es nuestro encargo. Entonces, para eso, el hombre necesita cooperar con Dios. Vimos en Salmo 110, versículo 1 y 2, Dios dijo así: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero en el versículo 2, Él muestra de dónde vendrá ese trabajo de colocar todos los enemigos de Cristo debajo de sus pies. ¿De dónde vendrá el cetro de su poder? Viene de Sión. Sión es exactamente esa parte de la iglesia que lucha por el reino. Yo creo que la iglesia hoy es exactamente eso. La cristiandad es muy grande. La gran parte de los miembros de la iglesia no tienen la mínima preocupación por el reino de Dios. Gracias al Señor, el Señor restauró la iglesia en Filadelfia y nosotros tenemos una preocupación de luchar por el reino. Somos Sión y de Sión es que vendrá la vara del poder del Señor Jesús para que Él reine. Entonces el versículo 3 muestra que además del Señor contar con la voluntariamente con la iglesia formando este ejército, Dios Padre dio también al Hijo como gota de rocío cayendo del cielo este ejército fabuloso de jóvenes santos y que comienza con nuestros adolescentes. Entonces, gracias al Señor, el Señor nos dio todo eso. ¿Para qué? Para que podamos ser realmente esta mujer que es auxiliadora idónea para que Cristo pueda tomar posesión del reino. Estamos para eso. Vemos en el comienzo de Génesis que Dios no hizo llover, por eso no había plantas, por eso no crecían las plantas. ¿Por qué? Porque no había hombre para labrar la tierra. En otras palabras, Dios solo mandaría lluvia si hubiera hombre para trabajar. Sin la cooperación del hombre, Dios no manda bendición, no manda condiciones ni recursos para la obra, para su obra. Por lo tanto, Dios necesita de una auxiliadora idónea que es su iglesia hoy, que somos nosotros. Entonces necesitamos cooperar con el Señor. Y el otro mensaje, hablamos del río de agua de vida que salía del jardín del Edén. Ese río necesita de canales. Yo voy nuevamente a hablar en este live, aunque sea mensaje pasado, pero yo voy a hablar del Salmo 46, que es tan importante porque hay un río que las corrientes alegran la ciudad de Dios. ¿Por qué el traductor tradujo corrientes? Porque no es una realidad que usted tenga un río y varios canales en la ciudad. No, no es así. Solamente hay un río, pero la traducción, la palabra hebrea para corriente es de hecho canal, es canal. Entonces, usted piensa, ¿cómo usted consigue? Tiene que pensar como Dios piensa. Dios quiere hacer que el agua del río llegue a cada habitante de la ciudad. ¿Cómo se hace llegar el agua para suplir a cada habitante de la tierra? Es a través de canales. La palabra de hoy es la canalización que viene a través de los tubos, de los caños y que tiene cada casa. Entonces, esa distribución de abastecimiento de agua en las ciudades es exactamente a través de esos canales. Entonces, Dios necesita canales para llevar agua a todos los lugares de la tierra. Es por eso que es importante que nosotros sepamos que nosotros somos esos canales. Esos canales, los colportores de esos canales en las calles, encontrando personas sedientas. Pero los hermanos y hermanas de las iglesias, cada uno puede ser ese canal. Donde quieran que ellos estén,
manda inmersión, manda su lista de difusión, supla a sus colegas, amigos, familiares. Somos esos canales que hacemos fluir el río de agua de vida. Entonces, de hecho, nosotros somos esa ayuda idónea. Y ese río se divide en 4 brazos y vuelve a ser un solo río en Apocalipsis 22. Entonces Dios necesita alcanzar todos los habitantes de la tierra. Entonces, por eso que en Mateo 24:14 y será predicado este evangelio del reino a toda la tierra habitada, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin solo vendrá cuando este agua de río, de agua de vida, llevando la palabra del reino, llegue a toda la tierra habitada. ¿Y quién es responsable para llevar a toda la tierra habitada? Es la iglesia, es su ayuda idónea. Somos nosotros los canales. Por eso vuelvo a decir la importancia de los valientes de David. Ustedes pueden ayudar a coordinar, gerenciar, hacer que ese río sea distribuido en todos los lugares, mandando misioneros a los países, aún aquí en Brasil, América del Sur. Todo eso necesita de un planeamiento, de una coordinación y generación y gerenciamiento. Entonces vamos a llevar esa agua de vida a toda la tierra habitada. Amén. Señor Jesús. Amém, Senhor Jesus, graças ao Senhor. Somos esses canais, né? Senhor Jesus. Gracias, Señor, somos esos canales. En Génesis, el hombre ya recibió la misión, esa comisión de sujetar toda la tierra. No por sí solo como un héroe, sino en Cristo. Sujetar toda la tierra para el Señor, y ese río se divide para alcanzar toda la tierra. En la práctica hemos visto que eso es a través de la palabra. En la práctica podemos llevar la palabra a las personas y llevar la inmersión, y no solo enviar, sino el resultado es el disfrute. Cuando nosotros disfrutamos de la inmersión diariamente, ganamos. Podemos compartir esa inmersión con las personas a través de la red de cuidado, las personas cercanas a nosotros, y eso es una representación de que nosotros somos esos canales, llevando el río de agua de vida a las personas y alcanzándolas. Señor Jesús. Entonces podemos cooperar siendo esa auxiliadora de Cristo. Y en cuanto esa palabra llega, también llega el gobierno de Cristo. Y entonces estamos en la práctica cooperando para que Cristo encabece todas las cosas. Señor Jesús, amén. Amém. De fato, né? El Señor necesita una ayuda idónea y cuenta con este ejército de Sion para hacer su obra aquí en la tierra. Y todo eso encabezado por Cristo. Si estamos unidos a Cristo para realmente no hacer las cosas por nosotros mismos, según nuestro conocimiento, nuestras habilidades, sino siempre vuelto al Señor para que Él haga la obra a través de nuestro espíritu. Y lo que el Madro Pedro dijo de los adolescentes, de este ejército de jóvenes santos, es muy importante lo que la iglesia hace, no solo en el aspecto espiritual, sino también en el humano, de lo que sucede con estos adolescentes. Nací en la vida de la iglesia y yo vi cuánto la iglesia me ayudó en el aspecto humano. Yo fui muy tímido siempre, y hablar en público para mí era una dificultad. Aún es un poco, pero el Señor me fue apretando, y entonces en la iglesia fue fundamental. Yo creo que hoy estoy en el mercado de trabajo, en una empresa buena, es porque mucho de eso fue lo que la iglesia me posibilitó a través de la predicación con hermano de CEPEV, participando, saliendo a las calles, y eso me fue formando. Y así entré en el mercado de trabajo
y también tuve asistencia emocional para poder resistir cuando me dicen un no, cuando un jefe me trata mal. Entonces, los no que recibimos en la iglesia también va moldeando nuestro carácter en la vida misma. Y eso es muy importante. Se eu estou no mercado de trabalho hoje, acho que eu devo muito à igreja. Si estoy en el mercado de trabajo hoy es porque le debo mucho a la A iglesia. gente sabe, tem dinâmica, tem entrevista. Tem Hay pessoas, entrevistas, hay dinámica, hay que hablar en público. Tinha as conferências de jovens. Y entonces cuando había conferencia Tinha de jóvenes, né, teníamos aquela parte que você, aquella práctica que los hermanos nos hacían hablar en público y no podíamos huir. Íbamos ahí y había miles de personas y teníamos que compartir. Y ni en la universidad hablaba y acá tengo que hablar. Y entonces, así fue, gracias al Señor, como el Señor fue transformando también el aspecto humano. Inclusive dije a los hermanos, esta cuestión de hacerse PEV, eso puede ser un buen currículo, porque cuando usted habla que usted fue misionero un año, que salió al exterior, que fue a África, en Asia, eso también es hasta para su currículo, para su mercado de trabajo. Si usted pone eso en su currículo, es un punto a su favor, es diferencial también en el mercado de trabajo. Tener eso en el perfil, a ellos les gusta eso también. Gracias al Señor. Muito bom. Bueno, E a gente precisa entrar, então, vamos a entrar entonces, vamos a hablar sobre auxiliador idôneo. sobre la ayuda idónea. Capítulo 2 de Gênesis. Voy a leer el capítulo 2 de Génesis, versículo 18. Não é bom que Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Havendo, pois, o Senhor Deus formado Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Es muy interesante que aquí nos muestra que Dios dijo que no es bueno que Adán, que el hombre esté solo. En verdad, cuando él creó a Adán, ese hombre a quien dio la responsabilidad de sujetar la tierra, Dios sabía que el hombre en sí mismo no tendría la misma condición de sujetar la tierra. Ese hombre, Dios ya estaba viendo a Cristo hombre. Cristo sería enviado a la tierra como hombre. Y como hombre, él sujetará la tierra. Entonces, solo que este hombre necesitaría de una ayuda idónea. Así como este Adán necesitaba de una ayuda idónea, Dios necesita, a pesar de que Cristo se haga hombre, él necesita de la iglesia. Así como Dios dice, espera hasta que yo ponga tus enemigos por estrado de tus pies. En realidad está pensando en la iglesia como auxiliadora del Señor, que es la que haría el trabajo. Y es muy interesante que Dios enseguida trajo todos los animales y las aves del cielo y los animales para que Adán dé ese nombre. Realmente, el hombre que Dios creó tenía mucha capacidad. Ya pensó dar nombre a todos los animales, a todos los animales del campo, aves. Yo creo que la capacidad de la mente en aquel tiempo era mucho mayor. Parece que Dios, después del diluvio, después del pecado, Dios disminuyó esa capacidad. ¿Para qué? Para que el hombre usaba esa capacidad totalmente para pecar y para el mal. Entonces tenía mucha capacidad y es interesante que Dios le dé esa tarea antes. Dios dijo, yo te voy a dar una ayuda idónea, que sea idónea, pero antes tiene que poner nombre a todos los animales. Él tenía que buscar entre todos los animales y aves si encontraba una ayudadora idónea. Y Adán no encontró ninguno. Por más que algunos animales son muy bonitos, muy atractivos, pero nada podía ser su ayuda idónea.
Entonces, o Senhor Deus fez cair entonces dice que, versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Entonces, esse ponto mesmo eu não cheguei, né? ese Não punto, consegui nem chegar a esse yo ponto. no llegué ahí a Mas ese aqui punto. mostra que Pero aquí muestra para auxiliar Cristo, que para ayudar não a Cristo não é qualquer homem no com es cualquier capacidade hombre humana, con né? capacidad humana. Para auxiliar Cristo, Para auxiliar a precisa Cristo es ser necesario alguém que saiu sea de Cristo, alguien tenha que a salió de sua Cristo, mesma que vida e a tenga sua su mesma vida y natureza, tenga su né? Não naturaleza. poderia ser uma No coisa podría exterior a ser Adão, algo exterior a ao homem. Adán, Por isso al que Deus hombre. não fez adormecer Adão, Por eso hizo a e Adán do seu dormir lado y de su ele tirou uma lado costela, sacó una e ali fala, costilla formou y ahí uma dice, mulher. ahí Na dice que original grego en está el original griego dice ali, construir. edificó, Tem um verbo construyó, construir, de construção es mesmo. construir. Então, isso Cristo, né, morreu por Eso, nós, Cristo esse murió por pesado nosotros, sono de Adão, ese e pesado Cristo sueño de morreu Adán. por nós na Es cruz, Cristo morir e por do nosotros en seu la cruz lado fluiu y de sangue e su água quando um lado soldado fluyó enfiou sangre y o agua lado, né, cuando un não conseguiu soldado queimar, le passou por isso, hincó el mas costado. graças ao Senhor, a Pero gracias al igreja Señor, la tem que ser iglesia algo da mesma tiene que ser natureza de algo de la Cristo, misma da naturaleza mesma de natureza Cristo, la misma naturaleza de la Deus. vida de Por Dios. isso, Por mesmo os eso, valentes de Davi, com los tanta valientes de capacidade David, que con tanta adquiriram capacidad ao que longo dos adquirieron anos, a lo largo de los não años, podem usar no sua pueden usar su capacidade capacidad natural. Para auxiliar a Cristo, tem Para que auxiliar a usar Cristo, mesma natureza, hay que usar la natureza misma divina, naturaleza a divina, vida e a la natureza vida santa y de la Deus, naturaleza para santa de nós, Dios né, auxiliar o para Senhor. hacer Por isso, esta o rio ayuda del Pison, Señor. ali Por eso el tem río de esses Pisón, três tipos de materiais, hay tres tipos de que são materiales que son ouro, oro, bedelho e bedelio pedra de y ônix. piedra de E onis. em 1 Y en Coríntios Primera de 3, Corintios 3, Paulo fala Pablo que nós não habla que devemos nosotros no edificar a debemos igreja com qualquer edificar la iglesia material. con cualquier Tem que ser material. material que Tiene que ser consiga material provar, que consiga ser ser provado pelo fogo. probado por el Então, fuego. ali tem Ahí ouro, hay prata, oro, pedras plata y preciosas, piedras madeira, preciosas, feno e madera, hojarasca. heno y Certamente hojarasca. madeira, feno e hojarasca Ciertamente não madera, passam heno y pelo hojarasca no fogo, pasan por el fuego. porque ali diz assim, se a obra de Porque ahí alguém, dice que si la né, obra de for alguno queimada, se quemare, él ele mismo mesmo sufrirá sofrerá dano, mas pérdida, porém ele mesmo será pero salvo, aunque él sea mas ele salvo, sofrerá pero dano. sufrirá Então, daño. nós devemos edificar a igreja Entonces nosotros debemos com edificar la o próprio iglesia elemento do Deus con Trino, el propio ouro, elemento del Dios a triuno, natureza de oro, Deus o Pai, naturaleza de Dios né? Padre, Prata é a plata redenção es de la Cristo, redención de e Cristo pedras y piedra preciosas é a obra preciosa es la transformadora do obra Espírito. transformadora Então, del nós, Espíritu. né, os valentes de Entonces Davi, nosotros, devem los servir ao valientes de Senhor, David, deben sim. servir al Señor, sí. Vamos Vamos a usar usar tudo o que o Senhor nos fez todo lo aprender. que el Por Señor nos exemplo, hizo aprender. Moisés Moisés aprendió en a Egipto. alta ciência. Ele La, era mucha bom na ciencia. Él era palavra, bueno era en bom também palabra y también era em bueno obras. en E obras. mais, aos Pero 40 anos de idade, Deus a não los permitiu que 40 ele años de edad, usasse o que Dios ele no sabia permitió que él naturalmente. usara lo que él Somente aos sabía y 80 anos de aprendió. idade, quando Solamente a achava los que não tinha 80 mais años de edad, cuando condições, él ya creyó que no porque a tenía más sua condiciones, capacidade porque su natural havia sido capacidad esgotada, natural aí se sim había Deus poderia agotado, usar ahí essa sí Dios podría capacidade usar em esa ressurreição. capacidad en E resurrección. Deus, de fato, Entonces Dios de usou hecho grandemente. lo usó Então, os grandemente. valentes de Davi estão Entonces nessa los faixa valientes de etária David están en e esa edad. Deus quer usar Y Dios vocês. quiere usarlos a Não ustedes. usem madeira No de usen palha madera, para heno y edificar a igreja. hojarasca para Usem edificar la iglesia. ouro, Usen prata oro, e plata y pedras piedras preciosas. E preciosas. esse homem que vai Ese hombre precisa que tem va, que vai cumprir a vontade de que va a Deus. cumplir la voluntad Eu de fiz Dios, questão de ler yo para hice vocês y quise rapidamente leer rápidamente Hebreos 1. Hebreus capítulo diz assim, Hebreos capítulo 1 no dice, versículo 2, ele fala assim: versículo 2. Nesses últimos dias, En nos estos falou pelo postreros Filho, días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Acá da una buena, un primer tip, que Dios Dios a ese hombre Jesús, ahí es hombre, a ese hombre Jesús, Él lo constituyó heredero de todo. Cristo es para heredar todas las cosas. ¿Por qué insisto que Jesús hombre? Versículo 5. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú?
yo te he engendrado hoy. Otra vez, yo seré al Padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Aquí Dios está haciendo específicamente y apuntando específicamente al hombre que va a reinar. El hombre heredará el mundo. El hombre sujetará esta tierra. El hombre sujetará esta tierra. Es Jesús. Y lo interesante que aquí dice, acá dice, ¿a cuál de los ángeles? Aquí Dios está hablando con relación a Lucifer. Lucifer creía que él sería el indicado para heredar todas las cosas, pero no era él el indicado, sino que Dios escogió a Jesús. Entonces yo también leí capítulo 2, versículo 5, porque nos sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre? ¿Para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre? ¿Para que le visites? Es decir, Dios dio total importancia al hombre. Y es el hombre que va a sujetar esta tierra. Versículo 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre la obra de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Mire, Dios sujetó todas las cosas bajo los pies de ¿quién? Del hombre. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Ahora que vemos la realidad, este hombre aún no tiene todas las cosas sujetas a él. ¿Por qué? Porque el que va a hacer ese trabajo pionero es Cristo. Por eso vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ese hombre Jesús iría a conducir al resto de los hombres, al resto de los hijos, de los muchos hijos de Dios a la gloria. Él es el autor de nuestra salvación, el capitán que nos conducirá por todo el camino y nosotros seremos su ayuda idónea. Nuestro Señor Jesús, yo le mostré a los hermanos en Efesios 1, él ya fue resucitado por Dios Padre, ya está ahí por encima de todas las cosas. Vamos a leer capítulo 1 de Efesios, versículo 21. Y sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. A través de la resurrección, Cristo ya fue elevado al punto más alto de este universo. Ese punto no es físicamente, es espiritualmente. Él está en el punto más alto, en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. En otras palabras, Cristo ya está por encima de todas las cosas y todas las cosas están por debajo de sus pies. Pero Él no es cabeza sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque ahí dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, la iglesia es la ayudadora o la ayuda idónea que va a colocar a Cristo como cabeza sobre todas las cosas, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por lo tanto, mire lo importante que es la iglesia, lo importante del ser humano. Por eso, no se menosprecio. Usted y yo somos muy importantes. Dios hizo su trabajo, ya resucitó a Jesucristo, ya resucitó a los muertos y lo elevó y lo puso a su derecha. Ya lo colocó a él por encima de todo principado, Satanás con sus ángeles, reyes, príncipes, gobernadores, imperio de las tinieblas. Cristo está por encima de todo, pero él aún no es la cabeza sobre todas las cosas. ¿Por qué?
porque todas las cosas que están debajo de sus pies aún no están sujetas a Él. No lo obedecen, no son gobernadas por Él. Hay mucha resistencia, hay mucha rebeldía. Cada uno hace lo que quiere, aún nosotros. Entonces, gracias al Señor, Dios está trabajando en su iglesia para primeramente a través de Cristo. Dios nos está llenando con el propio Cristo. Yo hablé eso en el libro de Efesios, el único libro que habla tanto de llenar, llenar, llenar hasta la plenitud de Dios. Entonces, la única manera que Dios sujete a su iglesia es llenándola de Cristo, llenándolo de la vida de Dios, llenándolo de la verdad. Esa verdad, insisto, no es verdad bíblica, no es teología. Esa verdad es la propia realidad de vida. Lo que realmente, lo que usted es o no es, gracias al Señor, Cristo está, es decir, nosotros estamos siendo llenados con el propio Cristo, con la propia verdad. Y solo así, cuando todo nuestro ser estuviera lleno de Cristo, es que nosotros estaremos sujetos a Él. En cuanto no estemos llenos, nosotros no nos sujetamos totalmente. Entonces, nuestra mente, voluntad y emoción necesitan estar llenos de Cristo. Gracias a Dios, descubrimos el camino de la inmersión en la palabra, inculcar la palabra, y eso ha hecho muy bien. No es conocer doctrina, sino que estamos siendo llenados hasta la plenitud de Dios. Hable mucho, hablen ustedes ahora. Fala, Heitor. Amém, Senhor Jesus. Amém. Esse ponto, né, que Este punto abordado na última mensagem, né, que el hermano abordó en el último mensaje de ser ayuda, Jesus, ayuda de muito Cristo, rico, né? es muy rico. Nós vemos que Y realmente vemos nós que não podemos realmente nosotros no podemos né, na cooperar obra do Senhor, en la obra del cooperar com a Señor, vontade de Deus, cooperar con la usando a voluntad nossa de Dios, própria capacidade. usando nuestra propia A gente capacidad. tem que usar, Y tenemos que usar tem que ser da natureza de Deus. la E aí, naturaleza esse de ponto Dios. que o irmão Pedro acabou Y ese de punto que el hermano compartilhar, Pedro né? A nossa compartió, alma, nuestra alma tá no processo de transformação. aún está en el E proceso de precisa, transformación, aún né, que ela necesitamos seja santificada. que ella Senhor sea Jesus. santificada. E esse processo de santificação, Y ese proceso de te santificación encher de es quê? llenándonos, Não é, llenándonos de de Cristo, conhecimento, né? no es llenándonos de Dos conocimiento, elementos da natureza sino de los divina. elementos de la Você vê que naturaleza lá, divina. quando Usted Adão ve adormeceu, veio dele que aquilo, cuando Adán da durmió, natureza dele, vino de él, da de natureza su dele propia que ele foi naturaleza, Então, da mesma que maneira, representa nós a Cristo. temos De la misma essa manera, auxiliadora, cuando tenemos nós esta, precisamos para esta ayuda idónea, dessa natureza nosotros de Deus, da vida carecemos de de Deus, esa né? naturaleza y vida de Dios. Então, a gente Entonces, vê que nosotros a vemos tendência natural que no es é la usar a tendencia capacidade natural, própria. es querer usar la Infelizmente, capacidad né? propia. Usar a nossa Infelizmente, capacidade própria. usar nuestra E aí propia a gente tem, às capacidad, vezes, a experiência, né, de ver y ahí tenemos esa que produz o experiencia quê? Não que produz produce nada, que produz nada no algo que produce, é o passageiro, produce algo que es pasajero, a palha, como se fosse a palha, que né? es heno, Ou ainda madera o gera carasca, fadiga, né? o Fica aún ali genera cansado, fatiga, e aí nos cansamos, desgastado, ou seja, não usando a desgastado, capacidade porque própria. estamos usando nuestra propia Agora, capacidad. quando tem, aí vem a Ahora, experiência, né, de morte e cuando tenemos ressurreição, la quando a experiencia de gente muerte y percebe que está resurrección, usando cuando a percibimos capacidade que estamos e usando esa deixa a vida de capacidad y Deus dejamos fazer, que la vida de por meio Dios de nós. haga por medio de Senhor Jesus, nosotros, na prática a gente tem ahí en visto la isso, práctica graças vemos às eso. ferramentas Gracias al Señor, tem las nos ajudado herramientas nos han a ayudado passar por esse a processo pasar por de ese proceso santificação, de de lavagem, santificación né, y de para que nós lavarnos, possamos para que ser essa podamos ser auxiliadora, né? esa Começa por um ayuda processo, obviamente, y individualmente, né? necesita ese Mas proceso também como igreja, individual, né? pero también como Graças ao Senhor, o iglesia. Senhor já está nessa Gracias al posição Señor ya está en esa elevada, ele posición já está elevada. e todas as Él coisas ya são está sujeitas a y, ele. y E todas las basta cosas você no están utilizar sujetas a como Él. o Senhor aprove ele use Y para formar uma entonces igreja. Él nos debe Mas usar nós como precisamos iglesia, estar pero sujeitos, nosotros necesitamos estar primeiramente, sujetos, como igreja, primeramente como né? iglesia. E por isso que nós Y por precisamos eso depender necesitamos totalmente da depender palavra. totalmente de la Senhor Jesus, palabra, estar cheios da Señor Jesús, palavra, estar lleno de cheios la da vida de palabra, Deus, esses elementos llenos de la divinos, e vida de nossa Dios y alma los sendo elementos transformada divinos, y ponto a nuestra alma ponto. siendo transformada de Amém. punta a punta. Amén. É isso Amém. mesmo. Aqui no ponto 2 da imersão, né, de hoje, fala, né, quando En el cremos punto 2 de la o Espírito de inmersión de Deus hoy, entra em nosso espírito, dice mas que cuando creemos en el nossa alma Señor, permanece a mesma, sem mudança nenhuma. la palabra entra, pero Então, isso nuestra acontece, né? A alma gente, permanece igual. o Senhor nos criou, né, mais ou menos El desse Señor jeito, nos né? Então, nós creó temos
a imagen y semejanza de Él, por eso tenemos una naturaleza divina. Y cuando creímos en Él, esa vida entró en nuestro espíritu. Pero aún así nuestra alma necesita ser permeada. Entonces necesitamos, a veces también, todavía hacemos las cosas según nuestro hombre natural. Y entonces Dios necesita transformar nuestra alma. Necesitamos ser llenados por Cristo y ser llenados a tal punto que esa vida transborde y tome todo nuestro ser y nosotros no vamos a actuar más según nuestra opinión, según nuestro ser natural. Vamos a hacer algo que venga de la vida de Dios y esto que venga de esa auxiliadora idónea que el Señor quiere, esa ayuda idónea. El hombre encabezado totalmente por Cristo. El Cristo ya está por encima de todo, pero aún necesita encabezarnos. Esa vida necesita en nosotros, llegar en nosotros, igual que en una casa, el tanque de agua queda en el punto más elevado. Cristo ya está allá, pero ahora necesita ir llenándonos. Ese río de vida necesita llenar nuestro ser. Entonces, eso va haciendo un efecto en el día a día. Así seremos transformados de gloria en gloria. El Señor nos va lapidando y nos va limpiando con la palabra. Entonces, la palabra es el vehículo que nos hace llenar de Cristo. Eso es el carrito que transporta vida. Entonces, estamos siendo llenados por la palabra a través de la inmersión, a través del live y de tantas otras cosas que hemos recibido. Aleluya, que el Señor se dispensó a nosotros y tenemos la oportunidad de estar cada vez siendo más transformados conforme a la naturaleza de Cristo y de Dios. Amén. Puede ser hasta banal, pero pocos cristianos saben que cuando nosotros creemos en Cristo, la Biblia dice que nuestro espíritu es regenerado. Nosotros nacemos de nuevo, nacemos de Dios, Juan capítulo 1:12. Cuando nosotros creemos en Jesús, recibimos a Cristo, nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios, porque obtenemos una nueva vida, solo que esta nueva vida se instaló en nuestro espíritu. Entonces la regeneración de nuestro espíritu, el nuevo nacimiento de nuestro espíritu, es la salvación del espíritu. Pero cuando decimos, fui salvo, principalmente el espíritu fue salvo. Pero, sin embargo, pocos cristianos tienen la idea de que nuestra alma aún está intacta, está poco comprometida en el primer momento que recibimos al Señor. Entonces, durante toda nuestra vida, es el momento que nosotros trabajemos en la salvación de nuestra alma. Nuestra alma, nuestra mente, emoción y voluntad aún son muy naturales. Por eso Cristo necesita habitar en nuestra mente, emoción y voluntad. Y lo que está siendo hecho eso es a través de inculcar la palabra. No es conocer doctrina, sino de inculcar la palabra en el corazón. Gracias al Señor. Eso estamos haciendo, nuestros adolescentes hacen bien eso. Con la inmersión, con gritos de guerra, con inmersión refinada y ultra refinada, espectacular eso, todo eso. Entonces estamos siendo constituidos con la propia verdad. Sin embargo, aún podemos engañarnos creyendo que ya estamos, que hemos llegado. Pero de tiempo en tiempo necesitamos pasar por una prueba. Pruebas, así como en una escuela, usted tiene que pasar por pruebas y exámenes para ser aprobado, para ver cuánto usted adquirió realmente ese conocimiento. Entonces también existe, nuestra fe también necesita pasar por pruebas para saber cuánta impureza aún hay que el Señor necesita sacar de nosotros. Por eso que 1 Pedro 1 dice en el versículo 6, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nuestro espíritu ya nació de nuevo, pero aún tenemos un alma que necesita transformación. Y de vez en cuando necesitamos pasar por pruebas, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas,
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios necesita de tiempo en tiempo probar lo que hay en nuestro corazón para que nosotros no nos quedemos engañando a nosotros mismos. Pensamos que estamos viendo en el espíritu, pero en verdad estamos viendo en el alma, en el lado bueno del alma. Nosotros necesitamos de tiempo en tiempo pasar por esos test. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Lo que Dios quiere realmente, nuestro espíritu ya fue salvo cuando creímos en Jesús, nuestra alma está siendo salva. Cuando llegue al final de nuestra fe, entonces nuestra alma será totalmente salva. Cuando nuestra alma es totalmente salva, nuestra alma estará totalmente sujeta a Cristo, obediente a Cristo, porque el alma estará totalmente trabajada por Cristo. Eso es lo mismo cuando nosotros hablamos de Deuteronomio 8, que Dios hizo que el pueblo pasase por el desierto 40 años. El número 40 es número de prueba. Capítulo 8, versículo 12. Dice el 2, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Deuteronomio 8, 2. 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esto, el hombre aún tiene una tendencia de vivir por su propia capacidad, pero aún aquí nos muestra claramente que debemos vivir por la palabra que sale de la boca del Señor. Eso sí nos da la capacidad y nos capacita y nos transforma nuestra alma. Así, cuando nuestra alma estuviera totalmente salva, estaremos totalmente obedientes a Cristo. Es lo que dice 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios 10, 4 dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas. Estas armas son la palabra de los apóstoles, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, cuando nosotros no somos aún trabajados por el Señor, muchas veces nosotros llevamos altivez contra el conocimiento. Dios quiere darnos su palabra y nosotros creemos que sabemos. Creemos que ya sabemos todo, que tenemos un mejor método para hacer las cosas que Dios. El objetivo de todo esto es que Dios pueda llevarnos cautivo nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo. Versículo 6. Y estando, cuando nuestros pensamientos fueron cautivos a la obediencia a Cristo, y eso dará base para que Dios haga ¿qué? Estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, cuando nosotros somos totalmente y estamos sujetos a Dios, nuestro pensamiento está totalmente obediente a Cristo, ahí sí, Dios irá a castigar toda desobediencia. ¿Por qué? Porque no todas las cosas que están debajo de los pies de Cristo están sujetos a Cristo. Y no todos los hombres obedecen a Cristo. Por eso que Dios aún necesita en todo este universo limpiar la desobediencia. ¿Y quién dará la base para que Dios haga esa limpieza del universo? Es la obediencia de la iglesia. Y la obediencia de la iglesia es la obediencia de Sión, no de toda la iglesia. La iglesia representada por la parte del hijo varón, la parte más fuerte. Entonces, nuestra obediencia dará base para que Dios limpie
al anticristo, barre al anticristo, los ejércitos que lo seguirán, y después Satanás también será apresado y será suelto a los 1000 años y será lanzado también al lago de fuego. Y también la muerte y el Hades. Toda desobediencia será lanzada afuera de este universo y nada quedará fuera del gobierno de Cristo. Ahí sí, el universo tendrá paz. Nosotros entonces conseguimos y habremos conseguido encabezar Cristo sobre todas las cosas con la ayuda de la iglesia, que es su ayudadora idónea. Ese es el objetivo de este mensaje. Ahora sus palabras finales. Amém, Senhor Jesus. Essas provações, né, se necessário, nós vamos passar, né? Estas pruebas, si son necesarias, las tenemos que pasar. Cuando pasamos pruebas, el propósito de las pruebas es recibimos luz a través de la palabra, que el fin es aumentar el valor de nuestra fe y también la salvación de nuestra alma. Es interesante que cuando pasamos pruebas, en cuanto nuestra alma aún necesita ser salva, porque las impurezas vienen a empujarnos, porque entonces cuando el oro se prueba con fuego, las impurezas se van arriba. Ahí percibimos que hay impurezas. Señor Jesús. Entonces el Señor nos está limpiando a través de la palabra. Y también es necesaria las pruebas porque ellas son no para reprobarnos, sino para aprobarnos como esa ayudadora de Cristo. Señor Jesús, realmente para heredar el reino y entrar en la gloria del Señor, nuestra alma necesita ser santificada, la misma naturaleza. Si no, no conseguiremos. Entonces nuestra misión es esa, es cooperar con el reino, cooperar para que la venida del Señor ser esa auxiliadora idónea, hacer con que Cristo encabece todas las cosas, dependiendo siempre de la palabra del Señor. Señor Jesús, amén. Amém. A gente precisa Amén. realmente Necesitamos pasar pasar por pruebas para para chegar llegar a ese punto ideal que el Señor necesita. Para unirnos a Cristo, necesitamos estar unidos a Cristo y tenemos que estar totalmente limpios y sanos y transformados para que el Señor pueda usarnos como su ayuda idónea y derrotar al enemigo y al final participar de las bodas del Cordero y tener aquella vestidura de lino finísimo. Entonces necesitamos ser transformados. Pasar por pruebas, y esas pruebas pueden ser en nuestro día a día. Vemos que muchas personas pasan por pruebas, pero el problema es que la pasan sin Cristo y la vida de Cristo no es acrecentada en ellos. Nosotros somos diferentes. Podemos pasar hoy, si no nos volvemos al Espíritu, no va a ser eficaz. Pero si tenemos comunión con el Señor en la palabra, vamos a poder usar aquellas pruebas para que Cristo sea agregado o acrecentado a nosotros. Entonces, para que esto no pase desapercibido y pasemos las pruebas sin que nada suceda, tenemos que ser transformados. Hay pasar por ese fuego para purificar y sacar las impurezas de nuestro corazón. Hay muchas impurezas en el corazón que son buenas aparentemente y creemos que está abandonando, que creemos que somos espirituales, pero no, porque cuando viene la prueba las cosas se revelan a través del fuego. Entonces, yo tuve una experiencia cuando fui a predicar el Evangelio. Fuimos al CEPEP en Lorena, en Jundiaí, perdón, y tuvimos la experiencia de predicar el Evangelio. Ahí, en mi cabeza, yo quería ser espiritual, hablar mucho, a veces pasando mucho conocimiento, intentando ayudar a las personas, pero el encargo era pasar libres. Y yo me recuerdo que fui a hablar con una joven
Ella comenzó a Começou a llorar falar se ela y precisava de comencé, oração, comecei a orar y por yo ela. comencé a orar por Aí ella. ela começou a chorar. E Ella aí comenzó a eu llorar fui falar para ela, y yo le quise tentar decir, consolá-la assim, quise mas eu não hablar, intentar conseguia, não consolarla tinha nem y no palavras, não podía, conseguia sair porque da no frase sabía ni dela. qué decir, ella no decía E aí eu nada falei assim, tampoco. olha, eu Y não yo sei o dije, que falar, yo no sé qué eu não decir, Señor, tenho, não sei o que está passando, no sé lo que mas está eu vou pasando, te passar esse livro pero para te voy a dar este você libro estudar. para que usted Então o livro ele disfrute. tem esse Y el poder libro tiene ese poder de transformar, a palavra de tem esse poder de transformar, porque transformar la palabra tiene poder de e saber o que transformar las a pessoa está personas precisando, y né? de saber lo E que la aí persona às vezes o necesita. meu lado bom da alma Yo en mi é lado isso, bueno del alma, né? yo quería Tentar intentar fazer algo que eu achava que era hacer bom para ela, algo que yo falando creía que era palavras de bueno para conforto, ella, mas hablando palabras de não adianta, confort, né? A gente precisa pero no realmente estar sirve. sendo, sendo encabeçado por Cristo e Necesitamos tirar todos ser encabezados por nossos achismos, Cristo nossas y opiniões, sacar né? Para toda que nuestra manera de realmente Cristo hacer encabece para todas as que coisas, Cristo né? nos encabece Amém. en todas las cosas. Amén. Amém. Amén. Olha, irmão Pedro, essa Hermano palavra, Pedro, né? esta Só palabra, fechando aqui. Auxiliadora cerrando, idônea, ela sempre ayudadora a gente tem idónea, dificuldade de entender, né? Porque yo muitas siempre vezes a tuve gente dificultad pensa de em entender, porque honesto, uno piensa idôneo, né? Mas honesto, a idóneo, Bíblia em inglês fala pero la iglesia en comparável inglés a ele, dice daí es depois fala comparable a igual a él, ele. igual a Agora a él. gente começa a entender. Ahora Adão não podia entendemos, ter nenhum Adán dos animais no lá, né? podía que Iguais a ningún ele, animal, e porque não nadie era poderia igual a él, cooperar com ele para y no fazer a podrían obra que cooperar con él fazer para com que hacer o una Senhor falava obra para ele. que el Señor aún no había Eu dicho. não sei qual que seria a Yo jornada no de sé Adão e cuál Eva se sería Adão tivesse la desobedecido, jornada de né? Adán y Eva si no Desobedecido hubiesen engano e tal. Mas desobedecido. como No eles sé, desobedeceram, pero ¿cómo eles colocaram desobedecieron? a gente nessa Ellos jornada hoje, colocaron né? en este camino hoy. E nossa alma se Nuestra desviou alma se dessa desvió linha de esa línea ter a palavra e Deus de e tener de la estar em nós palabra de uma maneira y sem de Dios impedimento. en nosotros sin Hoje a gente, impedimentos. Pero hoy mesmo assim, estamos aún así, mesmo que a igreja tenha sido imatura aunque por la muito tempo, Deus iglesia, sempre usou a igreja como para participar da sua Dios obra, né, siempre irmãos? usó a la iglesia para Só que a participar de gente su obra. percebe que Solo a natureza que dessa nosotros obra, pensamos que la talvez naturaleza de esa muitas obra, vezes ainda nosotros natural, e a Deus veces não hicimos nuestro usou, hombre né, natural. Pedro? A gente fez isso. Nosotros Mas hicimos eso. hoje, Pero nesse hoy, momento, irmão Pedro, en do que este está acontecendo com momento, as igrejas, né, de de lo que está clavar tão sucediendo con las rápido, iglesias, de reaccionar tan rápido a la a palabra, gente está no caminho, né, nosotros estamos en el de ser camino esses canais de ser esos que canales levam que a palavra llevan para as el pessoas, agua a las mas personas, enquanto esse canal pero en flui cuanto para ese elas, canal nós fluye também para somos ella, también transformados, nosotros né? A somos gente também transformados. é santificado. También nosotros somos Então não podemos ficar santificados. estáticos que nem o No pântano, podemos estar porque se essa água estáticos não como el passar, pantano. a Si el gente agua não no vai sale, beneficiar, nem nosotros mesmo essa obra que no nós estamos vamos a beneficiar a nadie, ni tampoco nosotros en esta obra. Mas o irmão Pedro falou bem, Hermano além de Pedro, tudo, entonces, a gente además de tem que ter um pouco todo, de pressão. hay que tener un poco de Porque, né, em presión. algum ¿Por momento a gente qué? está En num algún momento tão momento, maravilhoso, está en un imergindo na momento tan palavra, maravilloso, está emergiendo la palabra, praticando, obediente, practicando, siendo mas a obediente, nossa alma pero nuestra alma foi contaminada com o fue DNA que contaminada con precisa un entender DNA que que, ele realmente está lá quando que vem uma aprovação, uma cuando, pressão, solo né? entendemos lo que hay adentro de nosotros cuando Dá viene uma la prueba, viene sensibilidade la presión. extra na Ahí batalha viene la justamente por sensibilidad, isso, né? A gente consegue ser sensibilidad mais extra en la sensíveis a batalla. nós mesmos. Ahí nos tornamos sensibles. Dia a gente vai Entonces, poder un día cumprir nosotros isso, podemos cumplir sendo eso, iguais a Ele, siendo iguales a Él, como idóneo, Ele. E a igreja como hoje Él. também Y está entonces se la iglesia transformando hoy em se está como Cristo é, transformando en cómo não Cristo somente es, em teoria, y mas no en na prática. teoría, sino en la Essa práctica. tarefa, né, irmão Y Pedro, esa tarea, hermano Pedro, é muito importante, porque Cristo Cristo já es muy assumiu importante. Cristo ya asumió, o lugar mais alto, ya está en el lugar más espiritualmente falando. alto, Então ele tem espiritualmente toda a hablando. autoridade para Entonces tiene cumprir toda la com autoridad para poder o que cumplir Deus con poder, concedeu. Mas a con igreja poder. é o outro elo, né? E Pero la para iglesia ser es cabeça, su o ayudadora. dirigente, Por eso que para ser esse cabeza lo dio a la iglesia. é a nossa chance, é a nossa tarefa, é a Por eso nossa que hora, ahora es é a nossa nuestra vida, tarea, es a nossa nuestro transformação. momento. Y eso E también va a ser la está transformación nuestra para llegar a un día ser incluido não é um dentro de Dios. acidente, né? Não é uma coisa, No es nossa, un eu fui accidente, incluído, estou oh, fui lutando incluido así. como No, Sião aqui, estão lutando estoy todos luchando os como dias, Sión todos los días, obedecendo, obedeciendo, desobedecendo, a veces e assim desobedeciendo, vai, né? pero el Mas então, Señor assim, va a eu limpiarnos. estava sofrendo, Pedro, Entonces, auxiliador idônea, né? Mas esto es ser verdade, auxiliadora então, idónea, lá ayuda em Gênesis idónea. já sabia. Desde Génesis, ya É a sabemos. gente que está entendendo só Recién agora ahora o que estamos Deus entendiendo está querendo que fazer. somos esa ayuda idónea y qué es lo que el Señor quiere de Amém. nosotros.
Amén. Maravilhoso. Maravilloso. Só lembrando, né, André, que Solo recordando, Andrés, semana que vem não haverá que la live, semana como que viene no falou, habrá como daqui a live, 15 dias, solo después de porque 15 semana que días, vem porque la temos semana que a viene conferência tenemos la internacional conferencia da internacional. Sim. conferência internacional na quinta-feira. El día jueves va a haber conferencia Na Quem semana você seguinte, né, irmão Pedro? Na semana seguinte vai ter a Expo y la Cristiana. semana Ah, siguiente va a estar sim. la Expo Também, né, nós Cristiana vamos estar lá. y también vamos a estar Pós-conferência ahí. já tem essa Post de conexão conferencia de está esa continuar conexión levando junta de continuar esse llevando rio, então a gente vai estar lá com ese río. Vamos a estar con el stand Editora de Vida Instituto Viva, Vida para Todos, Estância Editora Árbol de la Vida, Estancia Árbol de la Vida, 288, Expo Libro toda, né, a nossa cooperação, os y toda nuestra cooperación de los colportores que están ahí, con toda la programación que tenemos. Y el hermano Pedro va a tener en el domingo 14 la palabra profética ministrada en la Expo Cristiana. Entonces, todos los hermanos de la región 8 necesitamos estar ahí. Y los que queden de la conferencia y que pudieran venir a participar de la Expo Cristiana, tenemos lanzamiento de libros, autógrafos, hay muchas cosas. Y también es un momento muy importante que después de la conferencia participar de la Expo Cristiana. No tendremos la en la quinta, sino recién en la otra. Entonces, ahí vamos a tener muchas actividades y momentos en la conferencia para practicar esto. Palabras de comando que tendremos en la conferencia. André, Essa palavra sendo dada esta palabra domingo de siendo manhã, dada el domingo de será mañana, auditório para quantas ¿será pessoas? un auditorio para cuántas personas? Vai ter 5.000 cadeiras lá. Vamos a tener 5.000 personas, tanto invitados de la Expo, Mas cabe 10.000. Então pode pero entran 10.000. Qual horário marcado? ¿Cuál es el O horario? horário vai ser domingo. El horario será domingo 10 ao meio-dia. de 10 a mediodía, 10 de la mañana a Então 12. vamos convocar, Entonces todos vamos os a irmãos que convocar a puderem todos los já hermanos que reservar puedan esse momento. reservar ese momento. Seria bom porque o lugar é muito Sería grande, bueno porque el lugar es 5.000 muy pessoas, grande, mas o espaço dá para 5.000, pero da para E 10.000. se nós somos em pouca gente, né, Y si dá nosotros uma vamos en poco, impressão, né? da hasta una Então, mala se impresión. os irmãos puderem Entonces, si los reservar hermanos essa pueden data, reservar os que ese vieram à día, conferência los que e vienen a la quiserem conferencia voltar y depois quieren no volver outro después domingo, né, el otro e domingo participarmos, seria y muito bom, participar, né, sería também muy convidar as bueno pessoas, para né, invitar a las para encher personas aquele lugar. para llenar aquel É lugar. uma oportunidade única, Es né? una oportunidad única que Isso. vamos a tener para eso. E Como a gente vai estar divulgando, né, irmão Pedro? Vai Vamos a ter estar vários divulgando, visitantes lá entonces também. va a haber muchos Então a visitantes. gente precisa, Entonces talvez, necesitamos, a gente fique sem cadeira se a gente não chegar cedo também. Então tem que chegar. entonces bonitinho, tenemos né? que llegar, Então, estar bien ahí, esse momento como acomodar todo y asumir ese palavra momento profética para nós. como la palabra Isso. profética para nosotros. isso. Quem você escolhe para terminar Entonces, orando por nós? ¿a quién vamos a elegir para que ore por nosotros? Entonces vamos a elegir a Heitor para que está comenzando a servir ahora. Vamos a dejar que él ore por la audiencia. Amén. Amém, Senhor Jesus. Señor Nossa, Jesús, Jesus, Señor obrigado, Jesús, Senhor. gracias. O Senhor nos deu essa missão. Gracias porque el Señor nos dio esta a misión de ser essa auxiliadora de ser idônea, esta Senhor. ayuda idónea. Senhor Jesus, possamos Señor cooperar com a Jesús, tua que podamos vontade, cooperar con tu Senhor, voluntad, não no usando a nossa solo capacidade, usando mas nuestra com a mesma capacidad, natureza de Deus, Senhor. sino con la misma Sendo naturaleza lavados del Señor y siendo pela lavados palavra. por el agua de la Senhor, palabra. nós também, Senhor, já oramos pela conferência Señor, oramos por la internacional que vai conferencia começar, Senhor. internacional que Senhor comenzará la Jesus, semana que viene. Amém. Señor Jesús, amén. Amém. Amém. Muito obrigado. Amén, gracias. Boa noite para todos. Buenas noches a todos. Amén, Bom amén. descanso para todos. Buen descanso. Amém. Amém.